Abran sus Biblias una vez más en esta mañana al Primera de Pedro, el capítulo 2. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios puesto de pie para reverencia al Señor. Dice así la palabra de Dios en Primera de Pedro, el capítulo 2, y leemos el versículo 9 hasta el versículo 17. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Bueno, cada domingo nosotros hemos aprovechado nuestro tiempo de verano para entonces hablar acerca de este tema importante que es la iglesia, su gobierno, su pueblo, su adoración. Y en esta mañana queremos hablar de la misión de la iglesia. ¿Para qué está aquí la iglesia? ¿Qué está supuesto a hacer en la iglesia, en este mundo, en nuestra vida? ¿Para qué ir a la iglesia? El tener que como hacer esa pregunta en estos tiempos, y el sentir que uno tiene como tratar de al hablar de este tema, que la Biblia está lleno de esto, y nosotros tenemos como explicar, el pedir permiso para hablar acerca de la iglesia. En la iglesia de Dios es una referencia a la realidad de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Si se acuerdan, cuando empezamos nuestra serie, fuimos a 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 1 al 5, donde la Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos más que de Dios, y que los hombres serán amadores de los deleites más que de Dios. Y que nosotros entonces, cuando hablamos de la iglesia, nosotros vemos en la iglesia, vemos en una manera cultural en Estados Unidos, vemos entonces un decaimiento de gente que conocen por qué existe una iglesia y la razón por la cual uno va a la iglesia. Y aunque hay iglesias grandes en Estados Unidos, muchas iglesias grandes son grandes por lo que mismo dice la palabra de Dios, que cada uno busca un lugar donde le dan a ellos lo que ellos quieren y desean. Pues entonces todo lo que nosotros queremos es ir a un lugar donde se nos cuidan a los hijos, nos dan ayuda en esto, nos hablan del matrimonio, nos hablan de miles de cosas, cosas prácticas para la vida. Y la iglesia se convierte como una consejería psicológica a las personas, una práctica para tu vida, y no tiene nada que ver con lo que Dios está haciendo en el mundo y lo que Él quiere hacer en nuestro corazón.
Y hoy vamos entonces a mirar acerca de eso. Cuando nosotros miramos en Primera de Pedro, el capítulo 2, en este pasaje que ya vimos como nuestro primer texto que estuvimos mirando, si se acuerdan, la Biblia dice que la iglesia tiene su rol en este mundo, tiene tres direcciones, y a través de la dirección que nosotros vemos en dirección, queriendo decir dirección así como derecha, izquierda, para arriba y para abajo, así la Biblia entonces expresa la razón por la cual la iglesia existe. Y si esas son las direcciones que está nuestra vida. La Biblia me habla a mí de una dirección hacia arriba. Mire en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que nosotros anunciemos las virtudes de Él. Y nosotros entonces, la iglesia tiene su función, un rol de la iglesia es una dirección hacia arriba. Y nos habla entonces que la iglesia como sacerdote adora a Dios, pero eso no es lo único que hace, no es como que cantamos nada más. Y vamos a explicar eso más. Lo segundo que la iglesia hace, la dirección hacia arriba, ahora hay una dirección hacia adentro. Y la Biblia me dice, por ejemplo, en el versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. En otras palabras, hay una la dirección de la que hace una iglesia. La iglesia se proyecta hacia arriba en adoración, en las virtudes de Él, pero la iglesia se proyecta hacia adentro en la lucha verdadera que usted y yo tenemos. Si la iglesia no habla acerca de esa dirección, de los deseos carnales que combaten contra el alma, que nosotros entonces lo que estamos yendo a la iglesia para cantar, y no estamos hablando necesariamente de cómo mi vida está, cómo estoy yo con mi esposo, mi esposa, o los problemas en la vida, cómo están mis tentaciones. No hablamos de lo oscuro que hay en nuestra vida, no hablamos de la carne, no hablamos del adulterio, no hablamos de los divorcios, no hablamos de estas cosas que nosotros quisiéramos esquipar cuando venimos muchas veces a la iglesia. Pero la iglesia existe, el propósito de la iglesia existe con un propósito hacia arriba para las virtudes de Él, con un propósito hacia adentro para hablar de los deseos carnales que combaten contra el alma, y vamos a hablar más de eso. Pero la iglesia también tiene un propósito hacia afuera. Y el propósito entonces hacia afuera, mire lo que dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entonces la iglesia no solamente tiene el propósito, existe para ajustarnos a estar bien hacia arriba, para ajustarnos y vivir hacia adentro, sino también para ajustarnos y vivir hacia afuera. En otras palabras, el testimonio que nosotros damos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con el carácter, con la ayuda, con la compasión, con las lágrimas, con la misericordia, con el dinero abierto, con la mano abierta a las necesidades. La iglesia entonces está aquí para recordarnos nuestro rol hacia arriba, nuestro rol hacia adentro y nuestro rol hacia afuera. No es un lugar donde yo vengo y dejo a mis niños, donde yo vengo y mis jóvenes tienen buen tiempo. La iglesia es para prepararte hacia arriba, para prepararte para adentro, y para adentro prepararte hacia afuera. La Biblia entonces me va a decir a mí estas tres áreas. Mire conmigo la primera, y en esta mañana queremos verlas, estas tres áreas. Alguien ha dicho, mire, la iglesia, la Biblia dice en 1 Timoteo, dice la Biblia que la iglesia es el vínculo y el baluarte de la verdad. Y la razón por la cual es el vínculo y el baluarte de la verdad es como un fundamento, es algo que tiene que estar en una sociedad. Dios creó la iglesia, instituyó la iglesia como un elemento importante en la sociedad. La iglesia tiene que existir. Donde no hay iglesia, la sociedad se quebranta, los hogares se quebrantan, la gente roba, la gente miente, la gente hace miles de cosas y se degrada la cultura de ese lugar. Aunque parece que van bien, la Biblia me dice, tiene que existir la iglesia. Y la iglesia es este fundamento, este pilar, este vínculo de la sociedad. Y la Biblia me dice que ese vínculo es el mensaje que la iglesia carga.
Dios ha depositado en la iglesia este peso de realidad, de identidad, que aunque usted no lo sabe, mire, con estas 4 paredes cerradas aquí, en todos los lugares de esta iglesia, de esta nación, predicando la palabra, la realidad de que hay iglesias encendidas, es como, déjeme ponerlo de esta manera, es como si usted fuera en un avión y viniera de otro país, y viene entonces cuando usted está viniendo sobre el Golfo de México, usted está volando sobre el agua, usted no ve nada, todo está negro. Y cuando usted empieza a llegar a las costas de Estados Unidos, usted si viene, digamos, de Colombia, o viene de Venezuela, bueno, de cualquier lugar de Sudamérica que usted venga, usted entonces va a entrar a Estados Unidos a través de Houston, Texas. Y usted entonces va a empezar a ver que de pronto hay unas lucecitas, 3 o 4 lucecitas. Y después empieza a ver que hay como 10 o 20 lucecitas. Y después entonces empieza a ver que como... Y de pronto todo es como... si usted está bien alto, usted está 30,000 millas... no 30,000 pies de altura. Usted entonces está viendo las cositas muy pequeñas, pero la luz refulgente cuando usted viaja a otro lugar y viene a Estados Unidos y llega a Chicago. Chicago está llenito de luces. Nueva York está llenito de luces. California está llenito de luces. Miami está llenito de luces. Y así es en la nación, cada iglesia es como un farito de una luz se enciende. Y es en la ventanita sale la luz nada más, pero de la oscuridad, de la vida de los demonios, de lo espiritual, del carácter de esa nación, esa lucecita juntándose con la otra lucecita, cada luz entonces hace una ciudad fuerte delante de la gente que miran o delante de nuestros ojos de nosotros venir en el avión y ver eso. La iglesia entonces tiene este mensaje, y cuando la iglesia predica su mensaje en este lugar, en el otro lugar, cuando la iglesia está en su apogeo, que eso entonces tiene un impacto en la sociedad. Y ese impacto en la sociedad, aunque nosotros vivimos en un mundo pagano, en sí, vivimos en un mundo ateo, la Biblia me dice, como leímos ahorita, que peligrosos tiempos vienen a la iglesia. Y los peligrosos tiempos vienen porque la gente, mire, siguen yendo a la iglesia, pero son amadores de sí más que de Dios. Y lo que sucede en esa estructura de iglesia, de ciudad, si usted tuviera un avión, es que entonces la luz de la iglesia, cuando la iglesia no se enfoca hacia arriba, no se enfoca hacia adentro y no se enfoca hacia afuera, sino que la idea es hacer otras cosas en la iglesia, que entonces la luz que proyecta en las tinieblas no es luz en las tinieblas, sino es igual que las tinieblas. Y es como entonces tener una luz aparentemente encendida, pero con todas las persianas cerradas, o es como tener velas nada más en la iglesia sin tener el poder de la electricidad. Y la Biblia entonces me va a decir, mira, nuestra vida necesita nosotros necesitamos aprender a abrazar el propósito de la iglesia, porque es ese propósito lo que no solamente salva al mundo, sino ese es el propósito que te salva a ti y a mí también. Mire conmigo esto de hacia arriba, y lo miro en el capítulo 2 de Primera de Pedro, donde dice que nosotros somos real sacerdocio. Un sacerdote entonces que proclama las virtudes. Nosotros somos una nación que es como un sacerdocio. Es un sacerdote, cada uno de nosotros somos sacerdotes, porque por eso nosotros no tenemos un sacerdote en nuestra iglesia, por eso nosotros no le llamamos a la iglesia a Padre Alberto. Mi nombre es Alberto, pero no me dicen Padre Alberto, el pastor quizás Alberto. Y la idea es que no tenemos un sacerdote, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero en acercarnos a Dios, en venir a Él, en nuestro rol en este mundo, en nuestro rol en el hogar, nuestra vida es un sacerdocio. Mire qué importante es esto, porque la Biblia me dice a mí que todo lo que el cristiano toca tiene que tocarlo hacia arriba. Esa es la parte hacia arriba. Nuestro hogar, nuestra manera de mirar a nuestras esposas, nuestra manera de conducir, nuestro carácter, la música que escuchamos, el entertainment que nosotros tenemos en los weekends, en los fines de semana, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros hacemos, usted no deja de ser un sacerdote.
Y usted, donde un sacerdote, como lo conocemos en la denominación donde muchos de nosotros vinimos, un sacerdote es alguien cuando está ahí, bueno, entonces todo el mundo tenía que quedarse acá, no decía más la palabra. ¿Por qué? Porque el sacerdote está ahí. Entonces, ay, perdón, padre, uno decía, perdón, padre. Y bueno, en nuestra vida tiene este poder sacerdotal. Nuestro rol en la vida es de tener este poder de darle la vuelta, volcar hacia arriba todo lo que nuestros hijos tienen que vernos a nosotros con ese respeto, temor y alegría y gozo que debe de haber también en la iglesia. En otras palabras, el sacerdote, como Dios nos ha llamado, nosotros entonces traemos este toque en la vida de que todo, la relación, un noviazgo, un matrimonio, una noche con una dama, una noche con un varón, un lugar donde vamos a comer o a cenar, digamos un dating a las personas, todo es sacerdotal, todo tiene que verse según Dios, todo tiene que tener un lente espiritual, porque Dios está en todo lugar. Y la Biblia entonces me dice que nosotros somos este sacerdocio que le damos entonces, proclamamos las virtudes de Él en donde quiera que estamos. En otras palabras, en la vida del cristiano no es acerca de cómo nosotros nos comportamos, es acerca de cómo reflejar cómo Él es. Es bien fácil, no se deje llevar por cómo me siento, no se deje llevar por mi felicidad. Estaba hablando con una persona que me dice, la persona que todo el mundo le decía, estaba yo aconsejando a esta persona y que todas las personas le han dicho a esta persona en otro lugar, le dicen, pero piensa en tu felicidad. Y yo he tenido personas en la iglesia, en consejería, donde me han dicho, pero pastor, y si yo estoy en esa circunstancia, si yo me quedo en el hogar, ¿cómo voy a ser yo feliz? ¿Dónde está mi felicidad? O regreso a mi matrimonio, regreso con mis hijos, regreso con mi esposa, regreso con mi esposo. Pero ¿dónde queda entonces mi felicidad? Y mire un momentito, ese pensamiento de dónde está mi felicidad en este matrimonio difícil, en este problema matrimonial, en esta carga donde como que no lo aguanto mucho. El esposo o la esposa hablando del esposo. Como usted tiene que darse cuenta que el propósito del matrimonio nunca ha sido felicidad. El propósito del matrimonio siempre ha sido santidad, siempre ha sido para la gloria de Dios. Siempre son dos, porque los dos son más fuertes. Una cuerda de tres es más difícil romper, y dos no pueden caminar juntos a no ser que estén de acuerdo. Y Dios junta a un hombre y junta a una mujer para que sean un sacerdocio, para que sus hijos sean entonces una descendencia hacia el Señor, y haya entonces un aspecto espiritual de adoración, de respeto a Dios en todo momento. La Biblia me está diciendo en esta parte, me dice a mí entonces que ustedes son un sacerdocio. Más adelante va a hablar del testimonio delante de la gente, y vamos a llegar ahí. Va a hablar entonces de la conciencia delante de la gente, y vamos a llegar ahí. Pero la Biblia me está diciendo, usted no puede arreglar su vida, usted no puede buscar felicidad si nosotros estamos desconectados del primer propósito, que Dios ha creado tu vida. Y por eso la iglesia existe, para que usted vuelva a afirmarse. Como usted regula su corazón, como usted regula su hogar, usted regula su corazón y su hogar aprendiendo a ser un adorador en su vida. Mire conmigo, cuando uno piensa en esto, usted entonces empieza, si usted ha leído la Biblia, usted empieza entonces a darse cuenta que la adoración es principal. Es importante. Nosotros hablamos de eso la semana pasada, hablamos de eso más en el aspecto del worship, de la adoración de la iglesia, pero estamos hablando de adoración en una manera de vivir, no necesariamente cantar, sino una manera de vivir. Mire conmigo, pon tu mano aquí y ve conmigo a Romanos el capítulo 1. Mire, la Biblia me va a decir que el rol de la iglesia, nosotros estamos en esta iglesia para afirmar, para confirmar, para establecer, para una y otra vez más recordar y equipar y capacitar a que usted regrese a poner, vuelva a poner en la perspectiva de su vida hacia arriba. Y para arreglar nuestros problemas, digamos en una manera horizontal,
los problemas que suceden en una vida horizontal, en el trabajo, en la casa, en el matrimonio, en el carácter, usted tiene que tirar una línea vertical. Esa es la línea de arriba, o de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, la línea vertical. Usted no puede arreglar su vida a no ser que usted la conecta hacia arriba. Y mire un momentito, cuando uno mira entonces en Romanos capítulo 1, y ahorita regresamos en 1 de Pedro otra vez, pero Romanos capítulo 1 me dice que todos los problemas de la sociedad son problemas de adoración. Son problemas que el mundo no está hacia arriba, no está conectado hacia arriba, sino están conectados cada uno hacia horizontalmente. Y así, mire, y haciendo lo horizontal como si fuera lo vertical, lo importante, lo Dios en la vida, el Dios en la vida, en vez de explicar a lo vertical con algo que sale del cielo hacia abajo, lo vertical verdadero. Mire Romanos capítulo 1 conmigo. Y la Biblia entonces me dice, y nosotros hemos hablado ya de esto, pero dice Romanos capítulo 1, el versículo 21, habiendo conocido a Dios, está aquí explicando, hablando de la decadencia de una sociedad, del ser humano, versículo 21, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, entonces vamos al college y tenemos todos estos degrees, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó, porque ellos no glorifican a Dios y no le dan culto, no le dan honra, dice la Biblia entonces en el versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia. Y empieza a decir, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando uno deshonra el cuerpo, ya sea por actos sexuales o actos, estaba hablando con una persona y me dice, estas personas no vienen a la iglesia y yo ese consejo a otras personas, pero cuando yo estoy escuchando a estas personas yo digo, pero esa es la realidad en todos nosotros. Y me dice esta persona, pastor, yo he usado mi cuerpo en tantas maneras, me dice, y empieza a llorar. Es una señora. Y en su contexto donde lo dice, está hablando de una vida experimentada con hombres, miles de cosas. ¿Para qué decir más? Pero cuando dice eso, la Biblia me está diciendo aquí que el centro del problema de esta mujer en aquel entonces es entonces que su vida hizo al varón, la forma del hombre, a la forma del hombre, acuérdense de Éxodo con el becerro de oro, en su búsqueda de intimidar, en su búsqueda de significado, en su búsqueda de qué me hace feliz, en su mente, el corazón es una factoría de ídolos, y te saca un ídolo e inventa que yo seré feliz cuando tenga un hombre, y este hombre es un hombre casado, que la esposa está en México y él viene 1 o 2 meses en trabajo y ella es la otra. Yo estoy aconsejando a la otra para que ustedes sepan. Y ella entonces está diciendo, pastor, eso está mal, y está arrepentida, está mal, pero ¿qué hace? ¿Qué hago? Bueno, para que ustedes digan, dígame, pastor, dígame qué está pasando. Pero mire, la Biblia me está diciendo el problema de inmundicia, de entregar el corazón y la vida, como dice aquí nosotros, a deshonrar entre sí nuestros propios cuerpos, es un problema de adoración. Nosotros desde niños algo en nuestra vida nos dijo que lo que llena mi corazón era algo horizontal. Era ella, era la muchachita, era el muchachito, era ser guapo, era bailar, era que me digan que yo soy chévere, era algo horizontal. Pero la Biblia te está diciendo, tu problema hoy como adulto es siempre y siempre ha sido un problema vertical. Tú has dejado a Dios, tu vida no está hacia arriba, tu vida está hacia los lados.
Y la Biblia me está diciendo, me está enseñándome, la iglesia es importante porque hay que hablar sobre el rol hacia arriba de la iglesia. Porque todos los problemas de la vida, aún los problemas sexuales de una muchacha no casada con un hombre casado en México y su esposa no sabe nada. Ella me dice, la esposa tiene que saber, me dice la otra. Digo, ¿por qué tú crees? Porque ella te hubiera matado. Me dice, no, porque él a veces no regresa por 2 meses y está conmigo. Y yo tenía que ir a un trabajo y me dice, yo voy contigo y te espero en el hotel. Mire, uno ha vivido 60 años allá, yo. Y como a todo lo que uno ha visto en películas, todo lo que uno ha leído en novelas, todo lo que quizás uno ha llegado a hacer, o quiso hacer, o soñó hacer, y no le dieron el don ese a uno. Gloria a Dios. Uno lo escucha anyway. Y te enteras de todas maneras. Y la Biblia me está diciendo, mira, sigue leyendo. Mira lo que dice en el versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. ¿Qué son las criaturas? Todo lo que usted ve en este mundo es algo creado por Dios, honrando más a las criaturas, dice la Biblia, que al Dios, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mire el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, y nada más leo esto y esto es suficiente, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, dice, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Nosotros vivimos en una sociedad donde lo que ha sucedido es que el hombre no está hacia arriba. Las iglesias están llenas, pero no predica en contra, digamos, del homosexualismo, porque ahí ese día se acaba la iglesia. En cierta manera las personas empiezan a decir, el pastor dice, están diciendo, ahí hablan contra el pecado, y uno como, mire, hay algo en el espíritu de esta nación, algo en el espíritu, no espíritu de Dios, sino en el espíritu de esta nación, que ahora el que está mal es la persona que dice que eso está mal, esa es la persona que está mal. Y la Biblia me está diciendo, es porque cuando el ser humano hace un ídolo de algo, al poquito rato todos los demás también tienen un ídolo de algo, y todo el mundo empieza a decir, no, la verdad que yo no quisiera que le dijeran a él que está mal, porque si yo le apunto el dedo a él, ¿sabe qué? Hay 3 apuntándome a mí. Quizá yo no hago el pecado de esos muchachos o de esa muchacha, pero hay suficiente pecado en la vida que si eso está mal, yo también estoy mal. Y mire, ahí no para. La Biblia entonces me dice, todos estos impactos en la sociedad vienen porque dejaron a Dios, la gloria de Dios y la verdad de Dios. Y dice la Biblia, por eso Dios, en versículo 26, los entrega a pasiones vergonzosas. El versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de los males, desobedientes a los padres. Párate ahí. Porque los problemas del hogar, cuando los hijos son rebeldes, ¿sabe lo que es? Es un problema de adoración. Usted como padre cristiano, usted no fue sacerdote en el hogar. Usted no trajo un aire sacerdote en el hogar, no trajo un espíritu sacerdotal en el hogar. Los hijos nunca te sorprendieron orando, o nunca te vieron pedir perdón, o nunca la esposa dijo, I'm sorry, nunca le dijo a la hija, no se le puede faltar el respeto al padre porque el padre es el rey o el sacerdote de la casa. A todos son sacerdotes, pero lo que quiero decir es que no hay un ambiente donde la casa es adoración. La casa no está hacia arriba, la casa está, como decimos nosotros, por todos lados. Todo está tirado en la casa. Y la Biblia me está diciendo, no, todo puede estar tirado, pero todo tiene que estar hacia arriba. Uno de los propósitos de la iglesia es recordarte a ti que tu vida no es lo que tú quieres, tu vida no es tu felicidad, tu vida es para Dios.
Tu hogar es para Dios, la música, todo uno empieza, desde chiquito uno trata de traer influencia donde todo en la vida es para, y no es una manera legalista, no es decir, no vean muchachos, no hagas eso. No, es ser sabio y proveer en cada etapa de la vida lo que es saludable para los muchachos, lo que trajera la presencia de Dios en cierta manera, en su tamañito, a cada niño, porque nosotros somos sacerdotes. Si usted cree que nada más usted es el que trabaja y el que trae la comida, yo pongo el dinero ahí y ya, que el hogar va a estar destruido en no mucho tiempo, y usted va a venir a la iglesia aburrido, usted va a no querer ir a la iglesia, y cuando va le entra por un lado y le sale por el otro. Déjeme decirle por qué, porque usted todavía no ha aprendido. El corazón tiene que restaurar la verdad de Dios y la gloria de Dios en su propia existencia, para que usted traiga entonces esa espiritualidad en el hogar. Y nosotros no la traemos porque quiere decir que si yo voy a ser sacerdote, quiere decir que entonces no puedo hacer esas cosas, no puedo pensar esas cosas, no puedo hacer ciertas cosas y eso, el sacerdocio te salva, como es un sacerdocio royal, dice la Biblia, que somos nosotros una nación santa, estamos aquí para Él, y la Biblia me está diciendo, eso es un propósito. La iglesia entonces existe, la adoración entonces no es cantar solamente. La adoración es la fuerza, el ambiente, la cultura que se crea en este lugar, la fuerza que nosotros nos inyectamos, la razón por la cual nosotros estamos, que es para nosotros acordarnos de que nosotros vivimos en este mundo horizontal, tirando a cada rato ondas verticales para darle sentido a nuestra vida. Porque nosotros perdemos el horizonte, perdemos entonces nuestra brújula, nuestro norte, cuando nosotros entonces estamos mirando nada más al muchacho, a la muchacha, el dinero, a lo que me gusta, cosas creadas aquí, y cambiamos la gloria de Dios por cosas de este mundo. Han habido personas en Estados Unidos y en otros países también, que creyentes en la Biblia, gente de inteligencia, que han escrito muchos libros acerca de la influencia cultural en este país donde nosotros vivimos. Y nosotros vivimos en una influencia cultural donde las personas, pueden haber mucha gente en la iglesia, pero sus hogares no estamos bien, nuestros caracteres no andan bien, nuestras vidas no andan bien. Y vamos a un lugar donde se me acepte a mí andar de esa manera. En vez de arreglar esa manera, queremos encontrar un lugar donde se me acepta de esa manera. Y nosotros queremos bien claro aquí, nosotros aceptamos a todo el mundo, al pecador más grande, porque nosotros somos los primeros, como dicen, nosotros aceptamos a todo el mundo, pero aceptar no quiere decir que Dios te deja como tú estás. La persona enojada, iracundo, el hombre que no presta atención a su familia, no está bien con Dios, por muy íntegro que sea. Porque Dios quiere que nuestro corazón sea humilde, sea manso, seamos como Cristo. En otras palabras, lo de Dios tiene que bajar a nuestra vida. Y la Biblia entonces me está diciendo, la iglesia enseña, la iglesia está aquí, nos recuerda, nos expresa, nos enseña una y otra vez más que nosotros proclamamos las virtudes de Él. Que lo que tiene que verse en mi vida no es Alberto Guerra, sino ni mi papá. Lo que tiene que verse en mi vida tiene que ser más de Él. Y cuando esas cosas no se reflejan, pues ahí está. Cuando eso no se refleja, pues ahí están los problemas en nuestra vida. Bueno, la Biblia me dice, esto es importante, hacia arriba es adoración. Si en tu mundo nosotros no damos lugar a Dios, déjame decirle cómo está tu mundo. Porque una vez en la historia del mundo, donde como que no hubo Dios. Si había Dios, lo único que Dios no había intervenido todavía. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 1, en el versículo 2, que cuando Dios va a crear el mundo, dice que el mundo, para la tierra, dice que estaba, ¿cómo estaba? Estaba la tierra, dice Génesis capítulo 1, la tierra estaba desordenada y vacía. Y una vida donde Dios no está, usted está desordenado. Estás trabajando más del tiempo que le debes dar a tu familia.
Estás buscando más dinero que más besitos de tus hijos. Es como que nosotros, nuestra vida está desordenada. Nosotros no sabemos valorar el valor. Estamos de boca abajo, estamos con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Y la Biblia me está diciendo que si nosotros no permitimos a Dios ser lo que ilumine nuestra vida, que la Biblia me dice, pues tu vida, tu mundo va a estar desordenado y vacío. Tú te vas a sentir vacío aún cuando estás casado, aún cuando estás casada. Y tú vas a decir, ay Señor, lléname el vacío y déjame buscar a otro más. Y la Biblia me está diciendo, no, lo que te falta no es un hombre, lo que te falta es que Dios, tu vida esté hacia arriba. Eso es lo que salva el corazón del ser humano, es empezar a no mirar hacia arriba y ver lo que Dios ha hecho por nosotros. La Biblia entonces me dice, mira, no solamente estaba vacío, estaba desordenado, vacío, dice, y las tinieblas, ¿qué dice? Dice, estaban sobre la faz, y mire lo que dice esta palabra, del abismo. ¿Sabe lo que es un abismo? ¿Usted sabe lo que es caerse? Aquí. ¿Saben lo que es caer? Para que no me caiga. ¿Saben lo que es caerse de un segundo piso sin usted saber? ¿Y saben lo que es? Si esa escalera tiene la luz apagada y usted cree que usted va como ¡ah! Qué susto debería ser eso, ¿verdad? Mónica se cayó del segundo piso por la escalera con la luz apagada, mi esposa, y se partió la clavícula, para que estén ahí orando por ella. Pero ¿qué cuando la luz uno no sabe dónde va y cree que es la cocina, y no era la cocina, era el basement? Qué susto sería eso, qué tremendo sería. Bueno, la Biblia dice que las tinieblas estaban sobre la faz ¿de qué? Del abismo. Cuando usted no va a la iglesia, cuando a usted no le interesa ir a la iglesia, pero puede ir a otra, no estamos diciendo esta iglesia. Cuando usted no va a un lugar donde se ajusta hacia arriba, pues usted está caminando como usted va bien. Ahí va usted, pero parece una puerta abierta, puede ser, mira, es la más grande, es la mejor que hay. Pero usted no sabe que es un abismo y usted no lo ve porque está todo en tinieblas. Y la Biblia me dice, eso es lo que sucede cuando Dios no alumbra tu vida. Tú tomas decisiones, tú dices, sí, hago, no hago, sí hago. Usted toma las mejores decisiones, pero son decisiones de tinieblas sobre un abismo. Y la Biblia me dice, Dios tiene que decir, sea la luz. Y para eso está la iglesia, para alumbrarnos la luz de Dios. Mire lo segundo, hacia adentro. Mire, regresando primera de Pedro, ¿para qué estamos en la iglesia? La iglesia está aquí para ponernos la dirección a que miremos hacia arriba como reales sacerdotes. Nosotros entonces traemos en todo lugar, traemos la conexión, la línea vertical, la traemos donde quiera que estamos nosotros oramos, donde quiera que estamos nosotros cuidamos lo que decimos, donde quiera que estamos nosotros, ahí traemos a Dios. No permitimos la influencia de este mundo meterse en el hogar, porque el hogar es de Dios. En donde quiera que uno está, en todas las relaciones, en el noviazgo, en todo lugar donde uno está, pues entonces uno trae la línea vertical. Pero no solamente eso, nosotros también tenemos el rol de la iglesia, es hacia adentro. Mire lo que dice primera de Pedro, el capítulo 2. Eso nos ha dicho que proclamemos las virtudes de aquel. Nos dice que nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo en Cristo. Quiere decir que usted es un pueblo de Dios. Eso es lo que hablamos el primer día, que la iglesia es un pueblo, la iglesia no es el edificio. Pero mire lo que dice el versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis. Y sabe, abstenencia. ¿Qué quiere decir abstenencia? Abstenencia quiere decir nada con eso. Quiere decir abstenencia de alcohol, quiere decir no alcohol, no cerveza, no nada. No estamos hablando de eso, nada más estoy dando como un ejemplo. Usted tiene que abstenerse de algo. Bueno, aquí me dice abstengáis de los deseos de la carne que combaten contra el alma. Y de pronto en la iglesia, una iglesia, el propósito de la iglesia no solamente es de ajustarnos a cómo nuestra vida está hacia arriba y cómo eso hacia arriba impacta lo de abajo, todo en nuestra vida, sino que también nuestra vida está, la iglesia, el propósito de la iglesia es hacia adentro.
¿Y hacia adentro qué es? Hacia adentro es para enseñarnos a nosotros dos cosas, tres cosas. Uno es nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera lucha y nuestros verdaderos recursos. ¿Cuáles son los recursos que usted tiene adentro? ¿Cuál es la lucha que usted tiene adentro? ¿Cuál es el problema de verdad en ese problema? ¿Cuál es el problema de verdad? Y tercero, la Biblia entonces me dice, ¿cuál es nuestra identidad? Mire, en el versículo 11 dice, os ruego como qué, como extranjeros y peregrinos. Hermano, usted es un extranjero, amén. Todos nosotros somos extranjeros. Algunos somos extranjeros con doble ciudadanía. Otros, eso no importa, no preguntamos ni decimos. Pero la Biblia me dice que usted es un extranero. La iglesia existe, hermano, para recordarte que este no es tu casa, este no es tu mundo, este no es tu éxito, este no es tu suceso, este no es tu grandeza, este no es tu premio. Usted es un extranjero en este lugar. Deja que los demás se lleven la gloria, deja que los demás no se ponga usted a vivir como cristiano, como que usted tiene derechos en este lugar. Nosotros podemos tener derechos si se nos dan en la política, pero usted es un extranjero. Y si usted, mire, si nosotros estamos ubicados con Dios hacia arriba, nosotros tenemos que ver hacia adentro, que usted no le empieza el comejón de querer tener y querer hacer, porque yo voy a vivir y voy a edificar mi casa como si usted nunca fuera a morir, como si usted nunca tuviera que presentarse delante de Dios. La Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Qué es un peregrino? Peregrino es una persona que está de pasada. ¿Cuándo fue la última vez? La gente predican diciendo, usted necesita, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer como Abraham, Dios te va a hacer como Job, Dios te va a... Quizás mejor que no como Job. Pero, no me va a hacer. Pero nosotros queremos todas las bendiciones. Pero la Biblia decía que la tierra iba a estar para siempre. En cierta manera, lo que Dios estaba enseñando es que el creyente tiene, como Abraham, en el nuevo pacto, nosotros tenemos una tierra eterna, en la tierra, en la nueva Jerusalén, que desciende del cielo a Dios, de Dios. En otras palabras, nuestra ciudadanía, dice la Biblia, nuestra ciudadanía no está en este mundo y usted está de pasada en este mundo. Nosotros, eso nos decía la abuela. Porque estaban más conectados a la tierra que nosotros. Y decía, uno está aquí de pasada, pero nosotros al llegar a Estados Unidos, nosotros estamos aquí como para siempre. Y la Biblia dice, no, nosotros tenemos que dejar legados, y legados son legados de Dios. Y legados es algo que Dios hace cuando nosotros vivimos la vida para el Señor. No es algo que uno establece en este mundo para hacer las cosas bien. Y la Biblia me está diciendo, mire, nosotros estamos de pasada nada más. Me recuerda que como peregrino, la historia en el Antiguo Testamento, ustedes se acuerdan a Jacob, el papá de José, ¿se acuerdan? Y él ya era viejito, y la Biblia dice que cuando José, ¿se acuerdan? José, el hermanito chiquito que tenía el abriguito de muchos colores, y los hermanos lo odiaban y lo tiraron en el pozo. El muchacho está preso por tantos años y finalmente lo sacan, y él ve a los hermanos y traen al papá. Traen al papá otra vez, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que Faraón ve al papá de José. Dice que Faraón se pone de pie. El Faraón no hace eso, se pone de pie. Y la pregunta que le hace Faraón a Jacob, al papá, al viejito, le dice, ¿cuántos años tiene usted? Pues tenía así bien arrugadito, 120 años tenía. Bien arrugadito, y él dice, miren lo que él dice, los años de mi peregrinar son 120 años. Dice él, nada comparado a mis padres, que vivieron 300 y 600 años en esta tierra. Mire, en otras palabras, usted, por mucho que usted viva, usted está de pasada, hermano. Y los que escribieron la Biblia, si usted está haciendo ejercicio para vivir más largo,
¿Usted está tomando vitamina? Una vez estaba yo jugando, bueno, lo voy a decir de todas maneras. Estaba jugando con los muchachos en el otro lugar y me quito la camisa. Bueno, ustedes saben que yo era gimnasta en ese tiempo, muchos años atrás. Y todos los muchachos dicen, oh, pastor, usted está como en shape. Y le digo, si ustedes vienen conmigo, vengan a levantar Biblia. Así se van a poner. Ellos están tratando de levantar peso, pero usted levante Biblia. Y lo que me está diciendo la Biblia, ¿usted quiere vivir largo? ¿Usted está bajando? ¿Usted está comiendo vegetales nada más? ¿O vitaminas y tomando agua con uña de gato? ¿Usted está haciendo todas esas cosas para vivir más? Mire, hermano, ¿qué si usted recibiera recetas de gente que vivieron 600 años? Va aquí atrás, está aquí todo. ¿Y sabe lo que ellos comían? No de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me aplaudan ahí para los que están bajando de peso. Y no hay nada malo con bajar de peso, el problema está para bajar de peso para vivir más largo. Pues entonces ahí viene entonces como una teoría religiosa. La vida eterna es un regalo de Dios, no es algo que el hombre hace. Usted quiere vivir muchos años, nunca va a llegar a 120. Y aún si llega a los 120, mis padres, mi peregrinar en este mundo, ¿ok? No crea que 80 años, 90 años, 70 años, que usted va a mantenerse healthy. Usted va a pasar de esta historia. Y la Biblia me está recordando a mí que cuando nosotros miramos hacia adentro en la iglesia nos ayuda a pensar, despierta de ese mundo y tú estás aquí por peregrino y eres un extranjero nada más. ¿Sí? Mire, pero lo bonito de eso es que eso te quita la carga. Ya no tienes que estar buscando lo que el mundo, no tienes que estar teniendo el dinero, el éxito que el mundo quiere. Tú no tienes que tener el suceso que el mundo, no tienes que tener el dinero, no tienes que no te preocupes por perder el dinero, no te preocupes por nada. David dice, yo he sido joven y ahora soy viejo y nunca he visto al justo desamparado ni a su hijo mendigando por pan. Dios es el que bendice, Dios es el que te prospera, Dios es el que te guarda. Aun cuando no tienes nada, lo tienes todo cuando estás con Él. Y solamente la iglesia te recuerda a ti. ¿Cuál es tu identidad? Segundo, la iglesia me recuerda a mí dónde está mi lucha. Miren el capítulo 2, versículo 1. Me dice, ¿cuál es tu lucha? Dice que te abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. Y la lucha entonces del creyente, la lucha de un creyente es una lucha siempre interna, que no nos abstenemos de los deseos de la carne que combaten contra el alma. Y nosotros somos al mismo tiempo, decía Martín Lutero, somos al mismo tiempo justos y pecadores. En la parte del pecado nosotros queremos las cosas de este mundo, y como Romanos capítulo 7, lo que quiero, eso no es lo que quisiera, dice Pablo. Estoy en esta lucha de lo que quiero, no lo que hago, y lo que hago, eso no es lo que quiero, y encuentro que dentro de mí está esto que se llama la carne, el pecado en nosotros. Y Pedro me está diciendo, esta es la lucha del creyente. Mire cómo esto trabaja en la vida cuando uno está en el hogar. Es más fácil gritar, es más fácil enojarse y gritar, pero la carne hace así. El espíritu no. El espíritu es paciencia, gozo, paz, benignidad. Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne son manifiestas. Dice la palabra de Dios: de fornicación, adulterio, hechicería, maledicencia, enemistades, pleitos. Ese matrimonio tienen un pleito. Eso es lo que tienen, es la carne, es lo que tienen. Porque el espíritu, me dice a mí, el fruto del espíritu es entonces amor, paz, paciencia, benignidad. Lo que me está diciendo la palabra de Dios es que ahí es donde usted tiene que concentrarse. Usted tiene que concentrarse cuando las cosas no están bien mal en el hogar, no están bien en el hogar. No se ponga a arreglar en el hogar. Póngase a arreglar cómo he estado yo respondiendo, en la carne o en el espíritu. Y si él sabe eso y ella sabe eso, pues a veces a todo el mundo se nos sale el indio, como decimos aquí, ¿verdad? A veces se nos sale el indio, pero usted tiene que cortarle la pluma al indio. Tiene que mandarlo para abajo, ¿sabes? Tiene usted que decir al indio, no, aquí Cristo es el que manda. Mire, en mis consejerías de matrimoniales, a veces yo entonces cuando estoy aconsejando a un matrimonio, una pareja, llega un momento donde en una pizarra yo entonces escribo, y lo que escribo es
las obras de la carne, en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Empiezo, hechicería, esto, maledicencia, empiezo a escribir. Entonces, y en el otro, a una línea, en el otro lado escribo el fruto del Espíritu, sin ponerle el fruto del Espíritu y sin ponerle obras de la carne, nada más dos listas, una terrible y la otra qué linda. Yo le digo, bueno, ¿cuál es su matrimonio? Me dice, bueno, pues aquel. A maledicencia, atrás del mal que se voy a morir, no me pude aguantar, pastor, me sacó de quicio, no podía hacerlo más, tenía que dar, y la empujé, etcétera. Una lista, esa es la obra de la carne. Usted lee aquí, ¿hay paz en su matrimonio? No. ¿Hay amor? No. ¿Hay paciencia? Menos todavía. Ya no aguanto más. Benignidad, no. Si lo mato, lo mato. Es como que todo lo que el fruto del Espíritu es. Miren lo que está diciendo la Biblia. Mira, la iglesia es importante porque el mundo te va a hacer gastar el dinero en consejería. Y Cristo te ha hecho el cambio por el Espíritu de Dios. Y nada más tú tienes que venir a la iglesia hoy, en el lugar donde tú estés, y afirmarte. Esa es la razón por la cual tú vas a la iglesia, para afirmar el fruto del Espíritu en vez de las obras de la carne. No van a ningún lado. Y la Biblia entonces me está diciendo... Mire, cuando usted lee en la Biblia, todo en la Biblia tiene que ver con la cruz, todo tiene que ver con Cristo. El matrimonio, Efesios capítulo 5, dice la Biblia, a esposo, amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es como que para arreglar el matrimonio, arréglate con Él. La Biblia me habla a mí en el perdón. Cuando hay alguien se ha herido, la Biblia dice, perdonados los unos a los otros, como Cristo os perdonó. No dice que trata de perdonar, no es como Cristo te perdonó. Tu problema es, voy a permitir que lo que Cristo hizo por mí, sea el patrón, la norma y la fuerza, el poder de cómo yo ahora voy a actuar con los demás. O voy a salir yo y voy a decir lo que yo voy a hacer. Y la Biblia me dice, pues esa es la carne. Y la carne nadie la puede arreglar. Y va a cambiar con otro esposo y va a tener el mismo problema. Porque mire lo que sucede. Mire, cuando uno está casado por primera vez y única vez, hay veces que uno no se divorcia, pero uno dijera, si se muriera la persona. Y como que saliera, conozco un pastor famoso, Swindoll, en la iglesia, en la radio, cuando muchos años atrás yo estaba en su iglesia, cuando estaba en el seminario en California, y él decía que mi esposa y yo nunca hemos pensado en divorciarnos, pero hemos pensado en cómo la pudiera yo envenenar, qué pudiera yo hacer. Es como que viene eso, y no de una manera mala, sino de una manera así como que no lo aguanto más. Todo el mundo tiene momentos así. Y lo interesante es cuando nosotros vivimos así, es que nosotros entonces vivimos como que voy a matar a esta persona, pero la Biblia me está recordando lo que Cristo ha hecho por mí. Eso entonces tiene que ser el patrón de cómo uno actúa con los demás. No lo que se merece. Este hombre se merece el paredón, pero tú también te merecías el perdón. Y Cristo te perdonó. Y la Biblia me está diciendo, las cosas de Dios, el problema adentro es el problema de arriba. Usted tiene que traerlo de arriba, tiene que traerlo adentro. Mire, la gente en la vida, la Biblia me dice, en Romanos me dice que nosotros tenemos que recibir a la gente como Cristo nos recibió a nosotros. El problema del dinero, ¿qué hago con mi dinero? La Biblia dice que nosotros conocemos la gracia de Cristo, que siendo rico por nosotros, se hizo pobre para que nosotros por su pobreza seamos ricos. Y lo que me está diciendo la Biblia, así como Cristo lo deja todo, así el patrón de ser feliz en la vida es entonces aplicar todo aún en esa área de la vida también. Y la Biblia me dice, mire, el sufrimiento. Uno dijera, bueno, ¿y el sufrimiento qué? Mire 1 de Pedro, el capítulo 2, un momentito. Si usted está sufriendo, hay alguien que le está diciendo cosas. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, dice el versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente.
Mire, no hay ningún problema, no hay problema de dinero, no hay problema de matrimonio, no hay problema de niños, no hay problema en un lugar donde el evangelio no satisface la respuesta con que uno tiene que responder. Y la Biblia me está diciendo, mire, en este caso cuando uno sufre, cuando viene una corte contra ti, pues la idea, muchas veces nosotros a defendernos, y la Biblia me dice, cuando venían contra él, lo amenazaban, él no amenazaba para atrás. Cuando tu esposa te grite, tú no grites para atrás. Cuando él te grite, tú no grites para atrás. No porque él no se merece, y déjame decirle 4 cosas, sino porque Cristo es el centro tuyo. Y la Biblia entonces me está diciendo, ese no solamente es como leemos, esa es la realidad de la lucha de nosotros adentro, si voy a permitir a Cristo o no. Miren 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Me dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que te demande una razón de la esperanza que hay en ti, teniendo buena conciencia. Para los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Lo que está diciendo es que es el Señor en el corazón, en el centro de la vida, lo que nos ayuda a nosotros. Entonces no importa lo que calumnien, no importa lo que maldicen, no importa lo que digan, uno no responde de igual, uno entonces responde como Cristo respondió conmigo. Y la Biblia entonces me está diciendo, eso es, la iglesia te enseña a ti a traer a Cristo adentro de ti. Cristo no es alguien para que sane, para que me quite, para que me abra. Pues esa iglesia está llena. Pues la Biblia te está diciendo, Cristo está aquí para que te sane adentro de ti, de la ira que no quieres perdonar. Adentro de nosotros el resentimiento, de la amargura, de las palabras que decimos, de la maldicencia, de maldecir, de decir algo. Adentro de nosotros que Cristo en la cruz sea suficiente para que por su llaga esas heridas, esos resentimientos, esas cosas esa carne en nosotros sea sanada. Esa es la razón de la iglesia. Y tercero, la iglesia existe, me dice, para ir hacia afuera. Me dice, miren el capítulo 2, versículo 12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. En otras palabras, mire, y hay muchas cosas. Hacia afuera está la gran comisión, ir y hacer discípulos. Hacia afuera es alcanzar el mundo, allá en donde están los africanos, en quién sabe dónde. Ir hasta allá. No, mire, la Biblia me está diciendo, espérate. Hay una realidad de que la iglesia va allá, pero hay otra realidad, es que la iglesia también va, ¿sabe a dónde? A la esquina. Y en la esquina tenemos que vivir manteniendo la buena manera de vivir ante tus indios alrededor de ti, ante tus africanos alrededor de ti, ante tus mexicanos alrededor de ti, que también son un objeto de misión, ¿verdad? Ante los cubanos, eso es difícil ganar, ¿verdad? Pero todo esto, los que están alrededor de ti, la Biblia me dice, es ahí donde uno entonces vive la vida. Y la Biblia me está diciendo a mí, mire, nosotros el tercer movimiento, dirección de la iglesia, es nuestra manera de vivir hacia el mundo, nuestra honestidad en el mundo, nuestro dar el dinero. Ustedes conocen la historia de este hombre que era un pastor y una vez entra en un autobús de Nueva York y él da el dinero para dar como $10 y el hombre le da un cambio, el hombre del autobús le da el cambio y le da más todavía. Y el hombre no se va, no se da cuenta, se da cuenta que me dio más dinero que lo que yo le había. Se dio cuenta que el cambio, y el pastor entonces se paró y le dije, mire, perdón, pero porque a veces si tú le dices que diste el mal cambio, te hacen un lío a ti la gente. Pero ese no es el problema. Usted va y le dice, mire, me dio, y se lo regresó. Y el hombre del autobús dice, sí, yo sabía, yo voy a su iglesia, una iglesia grande. Yo voy a su iglesia y quería ver qué usted iba a hacer. Hubiera sido yo, hubiera perdido. No, yo estoy jugando. Pero el pobre, como a veces que el pobre se encuentra los $100 ahí, ve al hombre que se para y en vez de decir, se le cayó, uno dice, deja que se vaya. Y después dice, gloria a Dios. Nuestra vida es en una corte. El mundo es la corte. Estoy guiando. El que está a juicio
es Jesús y el testigo eres tú. ¿Cómo mi conducta prueba o niega lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, lo que Él es? Él es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Cómo mi vida prueba como testigo al mundo que chequea y tiene el derecho de juzgar verdad o mentira? De cómo yo testifico con mis acciones, con mis palabras, con mi conducta, la verdad de Jesús, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Lo que testifica nuestra vida es que Él es bueno, pero esto también es importante. Y la Biblia me dice, solo el camino, solo la verdad y solo la vida. La iglesia existe para que usted venga y se acuerde de tres cosas. ¿Cómo está tu vida hacia arriba? ¿Cómo está tu lucha adentro? Y ¿cómo está tu vida afuera? Apuntamos a Cristo. Siempre lo apuntamos bien o le apuntamos mal. Vamos a cerrar en oración. Padre, gracias, Señor, por Cristo. Gracias.